Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por el apoyo que recibe el canal. Ya saben que no es que el algoritmo nos odie. Lo que sucede es que ah, la información que damos, la información que yo manejo, la forma en la que la expongo, más allá de todas sus limitaciones, tampoco es algo que la gente quiere escuchar. En otras palabras, no es que el algoritmo nos odie, es que nos odia a la gente, en el sentido de que está más que dispuesta a ignorarnos. Ah, el día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Obviamente ya saben que vamos a repetir en algunos aspectos, no se puede evitar eso. Y bueno, mil disculpas por no haber subido algo. He estado con cuestiones de exámenes finales, ¿no? Entonces ya saben que ese tipo de cosas siempre me distrae demasiado. Bueno, entonces vayamos a abordar el asunto. Yo ya he hablado de que se ha roto el asunto, de que se ha roto el dique, ¿no? Ya comienza la crisis y todas esas cosas, y de que hay una larguísima lista de repercusiones y de personas que están diciendo ya lo mismo, desde el sector financiero, ¿no? Del sector financiero comercial, de lo que es el centro del mundo económico, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos entra en problemas, teniendo en cuenta que todos los demás, bueno, si Estados Unidos entra en problemas, todo el mundo lo siente, todo el mundo repercute, todo el mundo grita, ¿no? Entonces, pero nosotros desde nuestro punto de vista teórico y todas esas cosas, no estamos aquí por cuestiones financieras y todo lo demás. Yo, por ejemplo, no he comentado gran cosa sobre la cuestión de inflación, no de que la inflación en Estados Unidos está desbocada y todo eso. No, no es eso el asunto central para nosotros, por más que obviamente también es una de las señales. Entonces, hoy día vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir a ver la imagen más completa de lo que ha sucedido, diría, y también vamos a hacer unas morbosas proyecciones hacia el futuro. ¿Y por qué? En primer lugar, bueno, abordemos el asunto. Entonces, en primer lugar, no se está reconociendo la naturaleza del problema, no se está aceptando la naturaleza del problema, y a un nivel básico de cuestiones económicas y todo lo demás, todavía podemos ver una absoluta ignorancia por demasiados sectores. Y eso lo vamos a pagar carísimo, ¿no? Eso se va a pagar carísimo, eso es terrible, porque para mí es una buena noticia que estalle el asunto, por reivindicación teórica. ¿Y por qué es importante una reivindicación teórica en estas circunstancias? O sea, yo ya hice un video, y si estuviese equivocado, en otras palabras, ¿qué sucede si todas las teorías que yo estoy manejando son las equivocadas? Entonces, lo que sucede es que el mundo tiene otra naturaleza, una naturaleza que yo no comprendo, y que probablemente las cosas vayan a bien, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad, ¿no? Yo manejo mala teoría, las cosas van a mejorar, y por lo tanto nos alegramos, y yo sería el primero en alegrarme, así de fácil es. Pero, bueno, hay otras posibilidades más, ¿no? Pues, obviamente son un kilo de posibilidades. Ah, la otra posibilidad, pero contra la que hacemos el contraste, es si yo tengo la razón, ¿no? Si yo tengo la razón, entonces tenemos una buena teoría, que es la crisis del límite, que es la dinámica de sistemas, que es la economía austríaca, teniendo en cuenta que hay ciertas bases que están equivocadas para todo lo que es economía, que es una payasada en su mayor parte, pero la economía austríaca nos va a ayudar a estar
dentro de lo malo, estar mucho mejor, ¿no? Entonces la reivindicación teórica, el que yo tenga la razón, no es positiva por cuestión de ego, de validación de ego, validación de la persona, porque la validación de la persona se da si está mal y se da si está bien, ¿no? Si se da si está mal, y yo me di el trabajo de comprender y digamos, estudiar todo eso es bueno, por más que llegue, o sea, descubra de que estoy equivocado. Entonces, o sea, la validación personal no tiene que estar allá afuera. Así de fácil es. No puedes ser que la validación venga de la opinión de alguien. No. Digamos, si la teoría está correcta, entonces lo que a mí me interesa es que se puede hacer mucho con eso. Se puede hacer mucho con la teoría correcta, con la teoría apropiada. Pero, y aquí está el nudo del asunto en ese momento. Creo que es ingenuo, o mejor dicho, ha demostrado ser muy ingenuo el pensar que incluso cuando el problema ha estallado, la gente, los estamentos políticos, los estamentos económicos van a hacer lo correcto, incluso si no tienen otra opción. En otras palabras, se han ido equivocando, han metido la pata, han hecho daño, han cometido errores por un tiempo demasiado largo y las consecuencias de lo que han hecho son literalmente inimaginables porque significan personas, significan vidas destruidas, significan espinazos rotos, reventados, no lomos reventados, están reventando a las personas, están matando a las personas. Y han estado haciendo eso desde literalmente en Japón desde los años 90 y en el resto del mundo con pocas variaciones también desde entonces, por más que el centro del asunto es de los años 70. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que ahora solamente pueden hacer las cosas peores, solamente, o sea, cualquier política que tengan, solo van a empeorar el problema. Si no es la opción correcta. Solo la opción correcta les va a salvar, les va a ayudar. Pero también estoy viendo en este momento que a la opción correcta se le está dando la espalda. Por si acaso hay muchas personas que ya están involucradas, como esto afecta al sistema financiero, todas las personas que pueden están ahí hablando, están ahí investigando, están ahí, ah, espero, ¿no? Pensando en cómo resolver el asunto, qué hacer para abordarlo de la mejor manera posible. Esperemos que esas voces puedan hablar en algún momento, porque porque ahora, o sea, en este instante, están de espaldas al asunto, a pesar de lo que se ha hecho. Bueno, entonces voy a repetir una vez más qué es lo que ha sucedido, ¿no? Lo que ha sucedido, estoy pensando en cómo se puede ilustrar, obviamente, es que tú tienes una forma loca de subir la economía, ¿no? Entonces, ¿qué forma loca es esa? Es a través de la intervención de los sistemas financieros. En otras palabras, introducir dinero en la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad económica? La realidad económica, un segundito, un segundito, voy a cambiar el color. La realidad económica, digamos, la realidad económica es esta. Esta es la realidad económica. Es bastante más complicado, obviamente, eh, pero entonces todo aquello que no sea
Caminar, esto es algo bueno, ¿no? En otras palabras, caminar con la realidad económica, que no quiere decir, que no quiere decir empobrecerse, que no quiere decir sufrir. No sabemos lo que quiere decir esto. Simple y llanamente quiere decir que tú tienes que ir hacia abajo. Lo podemos mencionar de una manera. No puedes derrochar mucho dinero. ¿Puedes derrochar dinero? Sí, pero no puedes derrochar muchísimo dinero, ¿no? No puedes exagerar con tu derroche. Puedes derrochar solo un poquito, ¿no? Pero digamos que se llega a este punto en la economía de los años 70, se tiene unas crisis, y esas crisis son así. En otras palabras, no se comprende bien la naturaleza del problema y por lo tanto se sufre dentro de lo que es la economía real muchísimo más de lo que se debería sufrir. Eh, entonces esto pasa, digamos, en los años 70, ¿no? Entonces 70 y tú tienes 70 y tú tienes 80 acá, digamos, y tú tienes 90 y tú tienes entonces 10 y 20. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que en los años 80 se comienza a financializar una economía. La economía desde finales de los años 70 comienza a adquirir, por si acaso esto es con los Estados Unidos como un centro de este fenómeno, adquiere una dimensión financiera, excesivamente financiera, lo cual es dañino para la economía en sí. En otras palabras, es dañino para lo que tú quieres, para lo que yo quiero, y para cómo nos divertimos y para todo lo que es la interacción y actividad humana, es dañina esta estructura de economía financiera porque pone el dinero donde no debería estar y por lo tanto se lo quita a otros sectores. Entonces, esta es una economía monstruosamente deformada. Y esta economía no tiene unos tropiezos brutales en los cuales se golpea a la economía que vuelven, pase lo que pase, a estar dentro de esta línea, dentro de esta línea rosada, que significa la situación económica real. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esto llega a niveles inimaginables ahora, a niveles inimaginables. ¿Y qué es lo que la gente quiere? La gente quiere más ahí. Están rehusando, están rehusando aceptar que se viene el momento de las vacas flacas. Y eso va a ser sumamente perjudicial para absolutamente todos los seres humanos. Así de fácil es esto es la economía mundial centrada lastimosamente alrededor de los Estados Unidos. Estos son procesos, estos son procesos de lo que es otorgar, ah, otorgar purchasing power, poder de compra a un sector que es literalmente el sector financiero de Estados Unidos a través del dólar. Esto es un problema de otorgarle al dólar poder de compra, ¿no? Entonces, toda la economía del mundo está siendo deformada para otorgarle poder ahí. Y eso quiere decir que se está rompiendo el lomo de todos, el lomo de todos, o sea, ponle lo que tú quieras, ¿no? Brasileros, indonesios, zimbabuenses, paquistanos, lituanos, letones, pakistaníes, ¿no? O sea, ponle lo que tú quieras, estás reventando el lomo de toda esa economía real para otorgarle poder adquisitivo, esa es la palabra, poder adquisitivo a solamente un sector, que es el sector del dólar. ¿Y por qué se hace esto? Porque la montaña de deformación de la economía es demasiado grande. Por si acaso yo
Ya saben, vengo estudiando este tema durante mucho tiempo y les puedo decir que no importa, no importa, no importa esto, no importa, la vaca es vaca, de eso estoy seguro, ¿no? Yo no tengo muchos aportes a lo que hablo, por si acaso, porque lo que hablo es con la voz de otros, ¿no? Yo, o ser, bueno, o sea, ya saben, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? El genio o el idiota. El genio que ha descubierto algo que es sumamente original, o el idiota que no ha descubierto nada y está diciendo tonterías, ¿no? Entonces, no, yo no me encuentro en ninguna de esas dos categorías. La realidad es de que se ha hablado un montón de personas y yo hago de rato en rato algunos pequeños aportes. Por si acaso, he hablado sobre inflación, vamos a hablar un poquito de inflación ahora. Pero lo que hablé de inflación está bien, porque la gente no está sabiendo explicar. Y bueno, entonces, vayamos a este asunto, ¿no? La economía mundial en este momento está brutalmente, brutalmente deformada. Brutalmente deformada. Pero, ah, más o menos se puede decir que ahí estamos tú y estoy yo. ¿Eso qué quiere decir? La vaca es vaca, el arroz es arroz, ese tipo de, esas cosas son las que nosotros necesitamos. Y el momento en que se destruya esta economía monstruosamente deformada, a la que le tienen miedos todos los políticos tienen miedo a que se colapse eso. ¿Por qué? Porque es una caída muy grande y obviamente va a significar muchísimo dolor para los sectores que no deberían haber sufrido ese colapso. Pero yo, mejor dicho, sabemos de que la recuperación sería rápida, pero eso no quiere decir, y aquí está el problema, que los políticos estén dispuestos a verla y aceptarla. Por si acaso, ¿qué políticos? Los políticos en Estados Unidos, los políticos en Europa, que Dios mío, que Europa está con un pacto suicida. Los políticos europeos, sus militares y todos sus sectores. No he visto yo banda, mayor banda de ineptos en la historia. Por si acaso esto realmente es así como ¿dónde está la mayor cantidad de gente que va a meter la pata? Siempre es pues en los momentos de colapso, no queda otra, o sea, es cuando las cosas se degeneran. Y lo que tenemos en este momento en los estamentos políticos de lo que es los países desarrollados son la mayor banda de ineptos e inútiles que se puede imaginar. Dentro de lo que es Occidente, por si acaso, ¿no? En otras palabras, Europa, Estados Unidos y por si acaso Canadá. No estoy seguro de Australia, pero probablemente Australia y Nueva Zelanda también, porque le he escuchado hablar a la neozelandesa a la anterior presidenta o al anterior presidente o primer ministro, no sé cuál es la figura que manejan en este momento, pero los he escuchado hablar y por Dios, ¿no? Por Dios, qué patéticos, qué patéticos. Ah, pero nada se compara con lo que es la Comisión Europea, nada se compara con y lo que es el actual gobierno de España. Pedro Sánchez ya ha tenido, en este momento estamos hablando de junio, finales de junio 2022, ha tenido un problema con el presidente de lo que es el ¿cómo es? El Instituto de Estadística. Sí, Instituto de Estadística creo que es. Instituto Nacional de Estadística. Si no me equivoco, ese es el nombre. En España lo han obligado a renunciar al presidente de la institución, por más que era una institución independiente, porque los datos que venía y presentaba eran demasiado negativos y el presidente no le gusta tanto dato malo, como si tú no tuvieras la necesidad de abordar los datos tal cual son. Bueno, ya. Entonces ahí hay un gran peligro. Y por lo visto en este momento,
¿Cómo va a colapsar esto? Esto va a colapsar pataleando. Pataleando, pero dando puños, patadas y todo. Esto va a ser feo. ¿Ah? Esto va a ser feo y digamos en este momento ya está comenzando el proceso. Hay la esperanza de que los seres humanos podamos reconstruir. Hay la esperanza. A pesar de esta línea rosada que ya saben que apunta hacia abajo. Entonces, ¿por qué hay esa línea rosada que apunta hacia abajo? ¿Y de dónde es eso? Ya saben de dónde es, pero les voy a mostrar una vez más. Es esta. No, este es el criterio que nosotros manejamos. Este es un pronóstico, este es el pronóstico de los límites del crecimiento, el libro, este es un de los años 70, ya saben, ¿cómo se llama? Ah, hasta ahí hasta los años 70 digamos, aquí tienes 1950, aquí 75 es la mitad, entonces un poquito hacia este lado, digamos que hasta ahí es dato y todo lo demás es pronóstico. Entonces, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que se ha ido cumpliendo y bla, bla, bla. Entonces aquí nosotros tenemos, esta es una mitad, este es el año 2025 y nosotros estamos ligeramente a un lado, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros manejamos. Y por si acaso, aquí tenemos la población. Yo creo que eso no va a dar. Tal vez sí. Pero yo creo que en este momento la población humana, ahí, por esta línea, esta tercera línea rosada vendría a ser más o menos el año 2022. Por si acaso, los criterios manejados en lo que es la columna de la izquierda, en otras palabras, los criterios manejados aquí a la izquierda varían de línea a línea. Se pueden entremezclar en lo que al tiempo se refiere, pero no se pueden entremezclar a las categorías manejadas, ¿no? Es lo que siempre les digo. Bueno, yo creo que esta línea de población, vamos a ser morbosos, voy a poner la nueva línea de población. Yo creo que esta línea de población que es esta línea ocre, yo creo que es peor, ¿no? Yo creo que va así. Vamos a ponerla en azul, yo creo que va así. Yo creo que yo creo que va a ser así. En otras palabras, de que el proceso de descenso comienza mucho antes. No hay que esperar al 2050. Eso no va a pasar. Y por si acaso, ¿por qué no hay que esperar al 2050? Porque la monstruosidad de la economía que se ha hecho en este momento obedece a criterios completamente financieros muy, muy negativos, muy enfermizos. Y eso va a pasar factura. Y ya está pasando factura, ¿no? Y a un nivel poblacional, en otras palabras, a una cuestión alimenticia. Yo creo que este año va a haber mucha persona con hambre. Por si acaso, ¿cómo se llama? El primer mundo tiene problema de obesidad y por lo tanto pueden perder peso. Pueden perder peso, ya que esto tiene que ver con cuestiones de consumo. No tiene que ver con cuestiones en el fondo del fondo, de número de habitantes. Una vez más, ya saben que este gráfico que lo desarrollaron el grupo de los Meadows, ellos no lo comprendieron perfectamente en su tiempo, ¿no? Ellos encontraron un montón de reglas que estaban aplicando a lo que es su modelo mundial. Les mostraré una vez más, entonces lo que esto es, a ver, limits to growth. Entonces, ahí está, esto es el modelo, el modelo mundial. Queda bastante mal en español. Esto es, ¿no? Entonces, esto es el modelo que ellos utilizaron.
¿no? Entonces, por si acaso, cada uno de estos cuadros grises contiene un montón de variables dentro de lo que es el cuadro gris, ¿no? Entonces, y también incluye datos externos, ¿no? En otras palabras, son variables muy complejas cada una de ellas, ¿no? Y están utilizando este modelo para, ¿no? Interrelaciones y todo lo demás, ¿no? Por si acaso, esta es bueno, entonces ya eso es dinámica de sistemas. Lo podemos ver. Magnífico trabajo, un trabajo genial en su tiempo. Ya. Eh, ellos no sabían lo que exactamente iba a pasar. Estos son cuestiones completamente matemáticas. Y de acuerdo a lo que ellos decían, en algún momento de estas cuestiones matemáticas se revienta, ¿no? ¿Por qué? Porque la variable es humana. Y cuando la variable humana deja digamos, de actuar dentro de ciertas posibilidades de racionalidad, entonces ahí se rompe todo el esquema, ¿no? Entonces lo que yo veo, por si acaso, este esquema fue actualizado el año pasado y todavía se le dio una gran validez, ¿no? Ya saben, hice un video al respecto. O sea, el año pasado, el 2021. E incluso hubo varios videos que se salieron en las redes sociales, en YouTube, perdón, en varios videos en YouTube y que les fue muy bien, o sea, tenían millones de vistas, ¿no? Entonces, esto es colapso del mundo para el 2030. Ese era el titular de los videos. No hay colapso del mundo para el 2030. Gente, esto no aguanta más. Esto ya, en este momento ya está cayendo, ya está colapsando, ya se fue para abajo. Ya, bueno, entonces esto es Mundo 3, magnífico trabajo, recuérdenlo, es lo que está por detrás de esta proyección. Y una vez ya que estamos tocando el tema, en los límites del crecimiento hay no una proyección, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino hay, si no me equivoco, 13 escenarios. ¿No? Entonces dijeron, ¿qué sucede si tenemos el doble de energía? ¿Qué sucede si tenemos energía infinita? ¿Qué sucede si tenemos recursos infinitos? No, todos ese tipo de cosas ellos manejaron y el sistema siempre colapsaba. También manejaron sistemas de equilibrio, ¿no? Esa es la clave de nuestro problema. Es por eso que es por eso que he dibujado la línea rosada. ¿Qué es la línea rosada? La línea rosada es el equilibrio inevitable que debemos tener con lo que es la capacidad de carga. ¿Y la capacidad de carga de quién? Del planeta. ¿Tú cuántos conejos puedes tener, digamos, en un acre, digamos, o en una hectárea, ¿no? Entonces, ¿en cuántos conejos puedes tener por hectárea, ¿no? En otras palabras, digamos que puedes tener 100 conejos por hectárea. ¿Y qué sucede si tienes 200 conejos por hectárea? Entonces, lo que sucede es muy fácil, van a morir 100. Así de fácil es. Entonces, lo que se debe buscar es un equilibrio. Es un equilibrio entre lo que es la capacidad de carga del espacio que tú estás habitando versus con cuánto lo estás cargando. En este momento estamos derrochando demasiado. Eso es lo bueno, porque esto quiere decir que podríamos vivir mejor si no derrochásemos tanto. Lo que no quiere decir que esa opción vaya a ser aceptada por aquellos que lo están derrochando. Esa es la gran tragedia de esto. De que tú vas a todas partes y le dices, gente, no tienes plata. Y el otro, ¿qué? Yo no tengo, ¿qué? Y ahí ya saben qué va a pasar, ¿no? Y todo este movimiento es para evitar eso, todas estas deformaciones de la economía y todo lo demás. Bueno, entonces esto es morboseando un poco sobre nuestro futuro y demás. Ah, vayamos a otro elemento concreto. ¿Por qué yo digo
¿Contra qué se está reaccionando, no? ¿Por qué se está diciendo por qué se está diciendo que hay problemas? Porque esto no es algo que presten atención los sistemas financieros, no prestan atención a esto. Los sistemas financieros están prestando atención a otras cosas. Un momentito, ¿dónde tengo dibujado algo? Acá, ya. Los sistemas financieros están prestando atención a lo que ha sido, lo que ha sido la inflación, pero la inflación es muy reciente. Vamos a ver, entonces, Entonces, monetary index. A ver, M3. A ver, no sé si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Ya, vamos a buscar entonces M3 for the United States. Ya, ahora sí, esto sí he encontrado. Sí, aquí está. Ahorita vamos a ver esto. Pero antes. Eh, el año pasado ya, Jeremy Grantham, que es un genio y es la única persona que yo conozco del mundo financiero que le presta atención a lo que es en el fondo la crisis del límite. El año pasado se retiró de lo que era los aspectos especulativos de la bolsa de valores y digamos de sus inversiones. Y lo que hizo fue que, por si acaso, vayamos, entonces los veremos, ¿no? Jeremy Grantham, vamos a verlo ahora. Entonces, a ver, Jeremy Grantham. Ya, él es británico, pero obviamente radica en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es inversor. Él es inversor ay, perdón, perdón, no estoy compartiendo. Ya, un segundito. ¿Dónde estoy? Ya, ahora sí. Ahora voy a compartir. Entonces, aquí está, él es Jeremy Grantham, inversor británico, pero radicado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue esta compañía, GMO, ¿no? Entonces, esta compañía GMO es Grantham y fulanos y menganos, ¿no? A ver, podemos ver. Entonces, GMO, aquí está, ¿no? Grantham, Mayo e Iván Otterloo, ¿no? Entonces, ellos son sus socios. ¿Y qué es lo que es su empresa? Podemos ver en este momento. GMO, vamos a buscar. Esta empresa es una... Se equivoca, no. No. Ya. GMO también quiere decir Genetically Modified Organism. Entonces, ya. Esta empresa es una empresa de inversiones, ¿no? Entonces, ellos, como se dice, se especializan son como un banco, pero ¿cuál es la diferencia? Un banco, tú metes tu dinero y estás ahorrando y el banco lo presta. Para eso le das tu dinero al banco. Tú le das dinero al banco para que lo preste y con lo que presta pague intereses. Esta es otra cosa. Este es un fondo de inversiones. Tú pones dinero en estas instituciones para que te lo inviertan, ¿no? Y cuando te lo invierten, lo que te dan es, ¿cómo se llama? Un margen de ganancia. Entonces, Jeremy Grantham está metido en esto y el año pasado ya decidió de que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a lo seguro, ¿no? Nosotros vamos a dejar todos los aspectos especulativos y vamos a invertir en lo seguro. Eso se llama hedge. Eso es, eso es lo opuesto de apalancamiento en el sector financiero. Eso es, a ver, denme un segundito, voy a buscar hedge, no, traducción. No, cobertura no da, pues, protección, más o menos. Sí, protección, defensa. Ya, ya, protección, rodear, hedge, ya. Bueno, entonces lo que él hizo con su centro de inversiones, su fondo de inversiones, fue proteger, ¿no? Proteger su capital y por lo tanto proteger a todos sus inversores. Ya,
Entonces, él se da cuenta muy pronto de que las cosas en el sentido económico de Estados Unidos van a comenzar a bajar, porque la burbuja ha llegado a su punto máximo. Este año, a principio de este año, se dan cuenta absolutamente todos los demás, ¿no? Entonces, y ahí es lo que les dije, ¿no? De Ray Dalio, Jamie Dimon, el presidente de Goldman Sachs, es el propio Elon Musk y todo un montón de personas, ¿no? Que están involucradas con el mundo de negocios. Todos ellos se dan cuenta de que ya aquí se ha llegado y por lo tanto tenemos la caída, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en Estados Unidos? Tú tienes una inflación desbocada, pero también tienes 3 meses de crecimiento negativo. Entonces, ese tipo de datos, esos tipos de datos, la inflación desbocada, eh, el crecimiento negativo de principio de año y de que en este momento también va a ser un crecimiento negativo, pero no importa un pepinazo si no lo es. O sea, esto ya es una recesión, ¿cómo se dice? Técnica de entrada y es una recesión técnica, pero es una depresión real, así de fácil es. Y eso, y con eso, y al ver estos datos, o sea, las personas que están analizando, y por si acaso hay 800 datos en los cuales te puedes mostrar todo lo demás, entonces, con esto es que recién la gente y el común de las personas reconocen, ¿no? Que el problema viene. No reconocen, la mayor parte de las personas no reconocen de que ese es un problema energético estructural. Eso no lo reconoce nadie. Y es por eso que yo hago estos videos y hablo con 30 personas, lo cual está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está transmitiendo esa información. No, si quieren ver lo que es, ¿cómo se llama? Nadar contracorriente, hablar de lo que la gente no quiere hablar, entonces este es el canalcito, este es el canalcito donde la información que no es tomada en cuenta, estamos difundiendo y todo lo demás, ¿no? Eh, porque este no es un asunto de financiero, es un problema estructural de lo que es capacidad de carga de un sistema. Y ese sistema, ¿cuál es? Es el bendito planeta Tierra. Eh, ¿Hay mucha energía ahí? Por supuesto que hay muchísima energía ahí. Hay todo lo que tú quieras ahí. Hay potasio, hay hierro, hay absolutamente todo. Y en las cantidades descomunales que a ti te gustaría tener. Pero ya no se puede con margen de ganancia. No está eso donde tú quisieras que esté. Y no está eso al precio que tú quisieras que tenga. Eso se acabó. Y es por eso que se busca financializar esa economía, transformarla en algo numérico para explorar todas las posibilidades de lo que es la teoría monetaria moderna que está recontra archiloca. Entonces, eso es lo que no se reconoce. Y esto no tiene tanto que ver con la inflación y todo lo demás. ¿Por qué? Y ahora sí les voy a mostrar el bendito gráfico, este bendito gráfico. Deme un segundo que esto se salga. Súbete, por favor, pantallita. Y vamos a ver acá algo que no se entiende y no se explica bien y que yo lo puedo explicar bien. Por si acaso, esto es Fred. ¿Y qué es Fred? Es la Reserva Federal. A ver, aquí vamos a buscar ¿cómo se llama? Federal Reserve, algo. ¿Dónde estás? Pues Federal Reserve Bank of St. Louis. Of St. Louis, perdón. Federal Reserve Bank of St. Louis. Ese es el FRED. Entonces, esto es datos de lo que es la Reserva Federal de San Luis, ¿no? Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos está dividida en varias secciones, ¿no? No es una por estado, por si acaso no hay 50, sino más bien, si no me equivoco, hay unas 7 o
o tal vez la mitad, no recuerdo, o sea, la mitad de los estados, en otras palabras, unas 20. A ver, number, puedo, a ver si me dan un segundo, number of feds in the US, a ver si nos dice la reserva, how many feds are there? Ya, 12. ¿No? Entonces, las Federal Reserve Banks tiene 12 reservas federales y 24 ramas, ¿no? De lo que hace el sistema de la Reserva Federal y el oversight del board y el Board of Governors. Board of Governors vendrían a ser los ejecutivos que supervisan, ¿no? El funcionamiento de esto. Entonces esta es una de las 12 de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿y qué estamos viendo? Estamos viendo el M3. ¿Y qué es el M3? Es la masa monetaria. La masa monetaria de Estados Unidos. Es básicamente el número de billetitos que andan por ahí circulando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? En Estados Unidos y en Europa, por si acaso, la línea de masa monetaria es muy similar. Por si acaso, la de Japón también. Ese es el asunto, ¿no? La de Japón es la misma, el mismo esquema, o sea, hacia arriba. La europea es también hacia arriba y el crecimiento japonés es plano durante los últimos 30 años. Y lo mismo con los europeos, ¿no? Plano los últimos 30 años, pero ellos son, ¿cómo se llama? A su masa monetaria la despegan cuando se vuelve el euro. Ya, ¿no? ¿Por qué se comete el año pasado, en los años anteriores? O sea, ¿por qué se comete el 2020? Pueden ver lo que sucede el 2020, que la masa monetaria despega, pero a unos niveles, o sea, estaba creciendo así y hacen que crezca en vertical. Sí serán. ¿Por qué sucede esto? Y ya saben cuál es el evento. El evento es lo que es la pandemia, ¿no? Entonces se cierran los negocios en Estados Unidos y por lo tanto se introduce unos montos de dinero, pero a cantidades inimaginables, durante el gobierno de Donald Trump. Durante el gobierno de Donald Trump. Pero ¿por qué viene Joe Biden a regalar muchísimo más dinero? Por si acaso, el dinero de Donald Trump es esta línea vertical. Y el dinero de Joe Biden es esta columna sumamente empinada. Mejor dicho, esta línea, mejor dicho, esta curva sumamente empinada. No, este es el dinero de Joe Biden. Ya, pero entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué hace eso Joe Biden? En el caso de Donald Trump, se hace eso porque se quiere salvar a la economía muerta, ¿verdad? En el caso de Joe Biden es porque se quiere regalar plata a la gente y quiere ser popular políticamente hablando. En otras palabras, es bastante idiota la razón de Biden. Es recontra idiota la razón de Biden, pero está en línea con lo que se venía haciendo desde hace demasiado tiempo atrás. Por si acaso, este es el 2008, aquí tenemos lo que es la llamada Gran Recesión. ¿No? ¿Cómo se busca resolver esto? Metiéndole plata, cantidades inimaginables. Esto es demasiado dinero desde hace demasiado tiempo. Tenemos que llegar a los años 90 para que más o menos haya una línea recta. Y a nadie le gustaba esta bendita línea recta. Y querían más dinero, ¿no? Y entonces, obviamente, aquí se metía más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Es por eso que a nosotros no nos interesaba tanto la inflación. Obviamente a Donald Trump y a Joe Biden principalmente se les pasa la mano. Vean esto. Esto se les pasó la mano. Pero lo que estaban haciendo era seguir la idea de meter dinero, meter liquidez al mercado. ¿Por qué? Porque no existe una relación
directa, no es una función directa entre lo que es la impresión de dinero y lo que es inflación. No es que tú imprimes dinero y va a haber inflación, porque así sería mágico. Tú podrías generar inflación, tú podrías bajar inflación, etcétera. No es que sucede eso. Para que haya inflación tiene que haber circulación de dinero. Y desde los años 90, porque ahí llega a un tope la economía, no se sabe cómo hacer circular el dinero. En los años 90 el dinero circulaba así de rápido, ¿no? Y eso con la crisis, bueno, eso en primer lugar genera una burbuja, porque el dinero no tiene dónde ir. No tiene a dónde ir y entonces obviamente dónde va es en cuestiones especulativas. ¿Qué ha sucedido en nuestro mundo? En otras palabras, ¿qué ha sucedido en el mundo del 2022? ¿Dónde está todo ese dinero generado desde los años 90? ¿Dónde está? Está en las grandes fortunas, está ahí donde no debería estar. Y es solamente en aspectos especulativos. Esto lo podemos ilustrar con lo que eran los NFTs. ¿Y por qué digo lo que eran? Porque, gente, ese mercado ha colapsado en un 90 y algo por ciento. Los NFTs eran dibujos virtuales, obviamente dibujos únicos, identificables y todo lo demás, pero dibujos virtuales. Y entonces hubo un tipo que pagó no sé cuántos millones de dólares por un dibujo virtual. O sea, en otras palabras, por un dibujo digital, algo que tú puedes utilizar como fondo de pantalla y cosas por el estilo. ¿Cuánto pagó? Pagó millones. No me acuerdo cuánto, creo que era 100 millones, algo así. Tú dices, ¿quién tiene tanto dinero para pagar por algo tan idiota? Porque si bien el arte tiene su propio valor, algo digital que tú lo puedes tener en tu computadora de fondo y tú lo puedes ver con algunos programas que te permiten visualizar imágenes, ¿cuánto vale eso? Nunca vale mucho. Jamás vale mucho por la naturaleza misma de eso. Así de fácil es. Entonces, ¿cuánto vale eso? Uf, vale, no sé, $20, 20, máximo 200, si es un gran amigo tuyo y te sobra plata. Pero se pagó millones. ¿Eso qué quiere decir? Esto es lo que vale, digamos. Y esto es lo que es especulación. Y entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, tú te das cuenta que, Dios mío, que hay demasiado dinero donde no debería estar. No es señal de una burbuja. Por si acaso pueden averiguar lo que es una burbuja económica y todo lo demás. Básicamente es que se ofrece demasiados servicios o productos donde no hay la capacidad del mercado para asumirlos. Entonces, en este momento, todo el mundo es una burbuja. Es lo que es en este momento lo que está estallando es la burbuja de todo. Y la burbuja de todo es el gráfico negro que les mostré al principio, ¿no? En otras palabras, se ha buscado inflar, se ha buscado darle estructura a esta bendita economía y no hay cómo darle una bendita estructura y por lo tanto lo que se hace es inflar burbujas, inflar burbujas, inflar burbujas. Y ahora está colapsando toda la burbuja. Y a nosotros no nos interesaba tanto el dinero porque desde hace demasiado tiempo que se metía dinero. En este momento, la inflación que está afectando a tanto europeos como estadounidenses es solamente ese monto de dinero que se hizo circular regalándolo a la población. Pero ¿y dónde está el resto del dinero? El resto del dinero está ahí en los fondos especulativos, en fortunas, ¿cómo se dice? Fortunas demasiado excesivas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, digamos que tú eres multimillonario, ¿y cuánto gastas? Tú gastas $1.000.000 al mes. $1.000.000, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si es que alguien te regala $1.000.000? Si te regalan $1.000.000 más al mes para que tú gastes. Entonces tú que ya gastas demasiada plata, no te puedes adaptar fácilmente a ese regalo. Tardarías un buen tiempo en gastar $1.2 millones al mes. ¿Y qué sucede si alguien te regala 10 millones para que tú lo gastes?
Entonces ahí, digamos, tú duplicas tu gasto de $1 millón, pasas a 2 millones, pero el otro 8 millones lo vas a ahorrar. ¿Y por qué lo vas a ahorrar? Porque simple y llanamente no lo puedes gastar. No tienes capacidad tú de gastar tanto dinero. No puedes hacer eso. Y ese ha sido el problema que tiene absolutamente todos los sistemas económicos que han querido financializar sus economías. Se ha otorgado a través de múltiples mecanismos, se ha regalado dinero a toda la bendita gente a través de bajar los tipos de interés, a través de lo que es flexibilización cuantitativa, sobre todo desde el 2008. Se ha regalado dinero. ¿Y el dinero qué sucedió? La velocidad del dinero no subió o se redujo. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer tú con ese dinero? No lo puedes gastar, ya no lo puedes gastar, ya no podías gastar. Bueno, damas y caballeros, entonces eso era el tema de hoy, hablar de algunas perspectivas morbosas, a hablar un poco de inflación y qué conclusión podemos tener, gente. Tenemos la razón, esta teoría es la que tiene la razón, teoría que yo manejo, yo tengo la razón, y lo que se debe hacer para adelante es hoy lo de siempre, reducir impuestos, desregularizar, quitar, me lo tengo aquí anotadito, ya, no, ay, no me acuerdo, ya, no importa, se debe, ¿cómo se dice? Austeridad, 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 austeridad. Reducir impuestos, desregularizar, ah, retirar absolutamente todo lo que es esa bendita de flexibilización cuantitativa y todas esas cosas. En otras palabras, todo lo que los europeos no quieren escuchar. Y bueno, si no quieres escuchar, este proceso es de equilibrio. Si tú no quieres volver al equilibrio, te mata sin piedad. Bueno, un segundito, quiero de verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, bueno, va a tener que ser la moraleja. Otra moraleja en otro tiempo. En este momento, por favor, difundamos esto, comprendamos esto, porque por lo visto las fuerzas involucradas con el asunto, a pesar de la paliza que se les viene en varios lugares, no está dispuesta a aceptarlo. Y esto no es un fenómeno que esté dispuesto a discutir contigo. Muchísimas gracias por su atención.